Todos los sueños aferrados como estudiante a futuro se vieron amenazados de un día para otro, cuando diversos gritos iracundos de hombres y mujeres sumergiéndose en la locura total. En la oscuridad donde no hay retorno, retumbaron en las calles cercanas de mi hogar, parándome el corazón como ninguna otra amenaza lo hiciera, desatando los pensamientos más perversos sobre una amenaza merodeando en la intemperie. Aquel día el mundo entero se paró de inmediato. ¿Por qué? Es lo que todos deseábamos saber cuando el caos no solo en mi ciudad iniciaron, sino en el resto del mundo. El inicio fue caótico, si los estruendos de los autos chocando fueran tan grandes como las trompetas del apocalipsis. Se habrían escuchado en todas partes. Pues los humanos que se encontraban en diversas labores sociales como un día cualquier otro, se vieron afectados por esta anomalía salida de quién sabe dónde. Ni siquiera los hospitales, estación de bomberos, policía, y el mismo ejército de los países, no pudieron hacerle frente a esta situación a nivel crítico. Solo unos pocos logramos mantenernos cuerdos. Sin embargo, esta bendición fue más una maldición, ya que gracias a la cordura nos percatamos de las terribles locuras que nuestros semejantes, o mejor dicho esas cosas, cometieron contra ellos mismos, o a las personas libradas de la oscura irracionalidad. La acción de estos seres fue abrir sus fauces ensangrentadas, y acto seguido, morderse sus brazos o entre ellos mismos, saltando cual león a su presa a otros enfermos. Esto fue en cuestión de horas. En ese entonces me encontraba en la fragante temporada de primavera, donde los vientos cálidos arrastraron el aroma que estremeció aún más a la gente normal bajo el pánico. El hedor a metal inundó gran parte de las ciudades del planeta Tierra, tan horripilante provocado por la sangre de las personas a montones devorándose entre ellas. Ni el matadero más grande que haya existido se comparaba a los ríos de sangre humana que se llenaron en las calles, edificios, subterráneos, terrazas, escuelas, y sí, casas donde familias enteras no se esperaban el augurio tormentoso del apocalipsis desatado tan repentinamente. Como si el mismísimo Dios, o el diablo, hubiera chasqueado los dedos, demostrando su infinito e indescriptible poder ante la humanidad que fue tomada desprevenida en sus últimos minutos de existencia. O al menos así lo pensé yo, cuando las alarmas de supervivencia salieron a flote de mi cuerpo, reflejándose en mis latidos frenéticos e ideas imparables, de cómo salir de tan vasto infierno en medio de él. Pero conforme más pensaba, la amenaza de la muerte me azotaba con su terrible idea de cómo moriría despedazado ante los dientes de miles de ciudadanos dispuestos a correr histéricos con la intención de taclearme en el duro pavimento mojado por los charcos sangrientos de aquellos que tuvieron la osadía de correr de tan fervientes seres deseosos de carne y sangre. Pero tuvieron el infortunio de caer en el intento. Mirara por donde mirara, el caos me rodeaba como el mismo aire, como una ley natural incrustada en la vida humana de aquí en adelante. Entonces, en mi propio sentido común, me obligué a encerrarme en mi propio departamento tras la puerta del armario, aferrado a la esperanza de que aquellos gritos del caos finalizaran lo antes posible, y eso se volvió un dilema. ¿Se callarían? ¿Alguien los haría callarse? ¿O tendría que esperarme hasta que ellos mismos se mataran, y tras el fin de su existencia me traerían la paz que tanto anhelaba? Si fuera así, ¿cuánto duraría tras la puerta del armario? Ese era otro problema, pues no importaba si me llevara el radio o la televisión a esa zona de confort digna de un niño asustado. Pues los propios presentadores de noticias se mataron entre ellos en el set de grabación al verse afectados ante la anomalía. Lo mismo sucedió al encender el radio más reciente que había comprado. Lo único que transmitían eran los horripilantes pedidos de auxilio en agonía de una mujer al fondo, siendo atormentada por quizás uno de aquellos caníbales, gimiendo como un bosque profundo, sumida ante el pánico total de lo que provoca el dolor de dientes desgarrando la carne, el ardor que provoca la lengua de su perpetrador deslizándose en una herida abierta y profunda en gravedad, al igual que la desesperanza total de una posible muerte tortuosa, que conforme más mordidas asestaba lo que antes fue un humano, resurgía el dolor que la hizo llamar a su madre en medio de aullidos ahogados rogando por una salvación, que por más que ella o yo quisiésemos, nunca llegaría. Solo una mentira que nuestra psique en medio de la desesperanza total, un mundo que antes era nuestro, que desde tiempos remotos planteamos leyes donde regirían por un bien mayor, tiradas a la basura cuando el mismo diablo se adueñó de lo que era nuestro. Antes de seguir perdiendo la esperanza al unísono de que los gritos de aquella chica se apagaron, dejé de usar la radio, pasando a otra emisora donde el incómodo sonido de estática era lo mejor que se pudiera escuchar en aquel momento.
Aún así no me atreví a subir el volumen por el pánico profundo de ser descubierto por uno de aquellos seres rondando por los pasillos de mi departamento buscando un manjar de carne humana. Deleitándose con la sangre, y absorbiendo con sus labios las arterias y venas junto a músculos desgarrados como si de espagueti se trataran. Solo pude esperar arrinconado en el cuarto, esperanzado a que todo esto termine. Sin embargo, los alaridos de aquellos que fueron humanos hace unos minutos se han vuelto tan profundos que se comparan a los rugidos de un huracán. Los gritos normales se extinguen, incluso entre tanta locura escuche el estruendo que hacen los edificios al ser derrumbados. A mi mente se le viene la imagen de un constructor embrutecido aún manipulando la grúa a lo bestia. Chocando de aquí y allá. La bola demoledora en los edificios vecinos, comandando a volar por los aires además autos abandonados en las calles. Ni siquiera puedo oír sirenas de lo que sea, que nos brinden un 1% de esperanza. Aferrado a no sucumbir al pánico total. Despejé mis propios miedos con la razón. Buscando el origen de lo que había sucedido. Rompiéndome más la cabeza tratando de encontrarle un origen a lo imposible. Hasta que en mis ideas fui a parar a una, la que cualquier tribu de las épocas pasadas se imaginaría al ver una anomalía que en nuestro presente tiene una explicación científica. Esto era el fin del mundo. No había otra explicación ante tal locura repentina en millones de personas. El apocalipsis ha llegado, estamos condenados, no hay salvación por más que lo vea. Aquellos que están arriba de nosotros han abierto los 7 sellos, desatando a los temibles jinetes esparcidores de podredumbre. Pestes que no solo afectarán las cosechas o bienes de supervivencia, sino a los propios humanos, ennegreciendo sus corazones para que se maten entre sí. Mientras galopan con sus bizarros corceles en los altos cielos teñidos de un color tan rojo que podría compararse al vino tinto. Oscuro como dulce para el gozo del castigador de almas en pena como aquellos que han sido tentados ante los ardientes gozos del pecado original. En ese momento, antes de que me arrodillara en el suelo pidiéndole misericordia a Santa María siempre Virgen veladora de nuestros pecados. El pensamiento racional me chocó de golpe, tan rápido como el pensamiento de muerte en una situación así. ¿Una enfermedad? Me pregunté. Trayéndome consigo diversas ideas de la situación, como lo era un posible ataque biológico, o un virus salido de control en unos de los laboratorios de los países más poderosos del mundo. ¿Acaso por esa razón no me veía afectado? ¿Acaso mi sangre fue elegida en ser uno de los pocos gozadores de mi fiel cordura que no me abandonaría en la supervivencia humana? Tal cual la sangre del Salvador. Fueron preguntas que no se respondieron hasta un par de horas más tardes, cuando la luna llena, sorprendentemente inmensa teñida de rosa, subió a lo alto de la ciudad, iluminando las calles oscuras, las cuales si no fuera por ella, estarían invadidas de sombras por culpa de que los trabajadores de la central eléctrica también fueron embargados ante la calamidad. La luz de la luna que entraba por una esquina de mi ventana. Me iluminaba ayudándome a mover los selectores, esperanzado a escuchar una emisora a través de mis audífonos, moderando el silencio lo más posible, evitando ser descubierto por los acechantes de carne, así fue como los llamé a todos ellos. Entonces entre tanta estática por fin escuché la voz de un hombre hablando en la radio, se escuchaba nervioso, su propia respiración era notoria al estar envalentonado por la situación que se presentó en nuestra cotidianidad, a pesar de todo ello trataba de mandar su mensaje manteniendo la voz en todo momento, dejando al lado sus miedos, y hablando con la verdad absoluta, una verdad que podría traernos esperanzas o no, a las personas que no sucumbieron ante esta anomalía. Si alguien escucha este mensaje, si tan siquiera una persona en la nación escucha esto, y ha sobrevivido tanto a lo que ha vuelto locos a las personas como en las mismas. Déjeme decirle lo que ha pasado. Nuestro país no ha sido el único en caer ante esta catástrofe, también la calamidad ha surgido en gran parte del mundo. Presidentes de países de potencias mundiales fueron rebajados a su lado más oscuro, ni siquiera se sabe del paradero del presidente de Estados Unidos, o algún otro, pues en sus propios edificios donde ejercían su mandato todos sus trabajadores como fuerza especial se mataron entre sí, y en su locura salieron a las calles en casa de más embrutecidos, o gente que ha soportado esta tempestad. Por fortuna, el mando de aquellos que dejaron el poder fue tomado por personas cercanas al mismo que conservan la inmunidad ante esta calamidad, tales como diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, e incluso un propio general del ejército alemán ha tomado las riendas de su propio país.
como los militares de otros han tomado el mando de sus respectivas naciones, hasta este punto ha llegado la necesidad humana por volver a tener la estabilidad en la sociedad del mundo. Aunque Países Bajos aún no recuperan el control del todo, entre otros, han caído en la anarquía total. Ahora mismo, usted, ciudadano superviviente, se ha de estar preguntando qué ha pasado, qué ha llevado a los gobiernos del mundo a este punto, a usar todo lo que nos queda para hacerle cara a esta situación. No se preocupe, pronto los científicos sobrevivientes de grandes países se reunirán en un solo centro de investigación, decididos a buscar una respuesta. Y quizás una solución. Si desea cooperar en algo, le pedimos que no salga de su casa, ni mucho menos enfrente a nuestros allegados. No son humanos, ya no. Por nuestra parte se pondrá un plan en marcha, que juntará a las autoridades sobrevivientes de distintos departamentos tales como la policía, marina, ejército y fuerza aérea en una sola facción, dispuestos a rescatar a los pocos ciudadanos sobrevivientes, así como científicos con la prioridad de salvaguardar a lo poco que queda de nuestra nación. En unas horas recibiremos respuesta ante tal calamidad. Esto sonará crudo, pero si está en una zona muy poblada, espere a que entre los lunáticos se maten entre ellos. Pronto seguiremos comunicando. Tras eso el mensaje continuó reproduciendo indefinidamente. Deseando resolver mis dudas, seguí explorando más radiofrecuencias esperanzado a encontrar alguna que haya sido retomada, o que la señal chocara contra una de los militares. O tan siquiera escuchar una voz humana, que satisfaciera a mis oídos estresados por la agobiante inquietud, sumado a la soledad de mi departamento. Las sombras rodeándome y alejándose por el haz de la luna me hacían creer que entre su oscuridad se encontraba alguno de los acechantes de sangre en posición de 4 patas, acercándose lenta y cautelosamente. Una vez estuviera a 1 metro de mí, se embestiría con sus manos abiertas encajándome sus repugnantes dientes manchados de sanguasa de cuanta persona haya devorado. Es increíble cómo el pánico, la inquietud de la situación, la adrenalina, el instinto de supervivencia no te permiten dormir. Aunque si bien el placer de entrar al mundo onírico no era de mucha necesidad en ese momento, en mis adentros empezó a surgir, la obligación de satisfacer mi hambre llegó. Mis tripas estaban rugiendo por comida, babeaba, y sudaba por algo jugoso, ancho de carne exquisito de adentro hacia afuera. Entre mis deseos repentinos nació un sentimiento que nunca me imaginé tener, que tal alimento no fuese un platillo como tal, sino de algo, o mejor dicho de alguien indefenso. Que bombeara adrenalina por el miedo, que tal ser corriera de mí al ver mi semblante eufórico por devorarlo. Que fuese una mujer, que ésta corriera de mí, al verme, que su dulce piel fuera encajada por mis dientes, arrancando su carne, estirando su piel como goma de mascar. Eso sería satisfactorio. Volví en sí. Dejando de estar en ese territorio de mis bajos instintos, al escuchar la señal nuevamente. La voz de aquel hombre resonó con ese efecto estridente de radio. Por favor, denle a los pocos cuerdos, la razón de esta situación. Dije poniendo atención al mensaje. Personas supervivientes. Quien daba el mensaje comenzó a titubear al momento de hablar. Tal actitud férrea que sonó al principio desapareció. Señal de que algo no andaba bien, solo eso bastó en que mi cuerpo entero comenzara a enfriarse, como también a castañar los dientes, o sentirme tembloroso. Tanto frío como si los muros de poco a poco se fueran cubriendo de hielo junto conmigo. De hecho mi vista empezaba a fallar, o a nublarse por un sentimiento histérico nublando mi juicio. Y lo único que me calentaba, era mi hemorragia nasal la cual chupaba. Sabía exquisita. Se ha encontrado la causa de esta terrible calamidad. Los científicos fueron informados por un único investigador sobreviviente de la NASA. Resulta que tras un regreso de una misión a la atmósfera de nuestro planeta, la nave en la que venían los astronautas se trajo consigo diminutas partículas vivas las cuales sobrevivieron al proceso de descontaminación que siempre se hace una vez regresan a Tierra. Pero esta vez todo salió mal, las partículas espaciales desconocidas se han fusionado con el propio oxígeno, contaminándolo y esparciéndose entre el aire a una velocidad asombrosa, hasta llegar a la propia atmósfera donde a nivel increíble se ha apoderado de la Tierra misma, rodeándola en tan solo cuestión de 48 horas.
Los científicos teorizan que tales partículas se tratan de patógenos los cuales entraron por el sistema respiratorio de las personas hasta llegar al sistema nervioso, desatando una ira asesina al huésped, estallando los instintos más primitivos de los seres humanos, en especial la necesidad del hambre abrumante que surge en las personas hasta tal punto de enloquecer por esta, buscando inmediatamente alimentarse de lo primero que vean. Una vez dicha tal información entre la población, algunos aguantamos, y la razón fue que gracias a un tipo de sangre conocido como RH nulo, logró diluir a la gran mayoría de patógenos, dándonos más horas de vida. Aunque solo son eso, horas. El estar en exposición constante de oxígeno hará que tarde o temprano todos sucumbamos ante este virus extranjero. Lo único que les puedo decir es que solo serán un par de minutos para conseguir descansar. Si saben a lo que me refiero. Y si tienen familias, aléjense o sepárense antes de que uno sucumba primero y los dañen. Aquel hombre pegó un grito tan profundo tal cual una oleada de tortura lo hiciera esbozar tanta agonía, la cual tras apagarla, se esforzó en generar sus últimas palabras entre la cordura y locura. Corran, corran, aléjense de mí. Después de eso la señal se perdió. Al final arrojé el radio hacia la pared por mi frustración, transformándose en ira por la desesperanza total. Toda la ilusión que me provocó mi imaginación al recordar las sonrisas de mis padres, momentos felices, o un futuro como un buen arquitecto, se desvanecieron con la cordura de mi mente. Esbocé un alarido con todas mis fuerzas al sentir que taladraban mi cabeza. Los malestares de tan horripilante partícula adueñándose de mi cuerpo me obligaron a caer boca abajo, regurgitando, vomitando sangre al suelo, al igual que esta escurriendo lentamente por mis narices y orejas. Sumado un insano deseo de la carne de quien viera primero. Tenía dificultad para levantarme o moverme, hasta que mis propios reflejos me dominaron, volviendo a ejercer un aullido entre las sombras, más poderoso que el anterior, y finalmente mi cerebro calcinado por la enfermedad, detectaba estruendosos ruidos similares a truenos detrás de mi puerta. Eran más personas infectadas tratando de entrar al departamento con la misma intención de saciarse con mi carne. Aunque finalmente, antes de perderme entre la locura del nuevo ser en mi cuerpo que no era yo, me levanté lentamente. Amenazante hacía a las manos que atravesaban los agujeros de la puerta. Inconscientemente mis piernas se movieron veloces hacia aquellas jugosas partes humanas. Lo último que observé fue a una horda entera de personas llegando a mi persona. En ese instante morí por dentro. Y devorado por fuera.